Hola, hola, ¿Qué tal, profesor? Ay, profesor. Buenos días, profe. buenos días. A ver, bueno, yo sé lo que tengo que pasar esta clase, pero antes de empezar, pregunto si es que tienen alguna duda, consulta, cómo van con su trabajo de investigación, ese tipo de cosas. Todavía voy en la parte del informe, todavía no empiezo a programar, así que no tengo dudas. ¿Les dejé alguna asignación? No me acuerdo. ¿Programar qué cosa? ¿Cómo asignaciones? Claro, porque usted me dice aún no empiezo a programar, no empieza a programar qué cosa. Ah, vi harto enunciado, pensé que había que programarlo todo. ¿De qué enunciado me está hablando? Puede que yo esté mal, pero me acuerdo que lo único que tenemos pendiente es el trabajo de investigación por ahora, ¿no? Sí, creo Ya, que sí. el trabajo de Nada más. investigación no hay que programar nada, pues hay que hacer una investigación. Un trabajo de investigación y un trabajo recuperativo igual. Ah, les dejé un recuperativo. ¿Y de qué era el recuperativo? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. No, ese lo iba a dar. Ah, lo iba a dar. Bueno, Entonces eso no tienen explica por nada qué pendiente que programar, pues no me. eso Ya, explica por qué no estaba programando todavía. ya, ok, ok. No, pues el recuperativo lo tengo que dar después de esta clase. Entonces, aparte de eso, ¿no tiene ninguna consulta o duda hasta el minuto? ¿No? No, profe, No de por momento. mi parte. Bueno, ok. Entonces, hablemos de lo que vamos a hablar, de lo que tenemos que hablar hoy día. Esto por acá. Entonces, hoy día se supone que finalizamos con la materia más formal del curso, si es que alcanzamos, yo creo que deberíamos. Lo que vimos en la clase anterior era la reducción Cook, que en realidad me parece que por lo que estuve buscando, en general se le llama reducción CARP. No sé por qué yo le llamo reducción Cook, no sé dónde lo saqué, pero sí. Entonces quedé yo de que les iba a dar un ejemplo adicional. Entonces, hay un ejemplo clásico, un problema clásico, no sé si alguna vez lo han visto. Supongamos que tenemos no, en la última pelota me quedó muy grande. Un grafo, voy a ponerlo así, y el grafo obviamente tiene aristas. Las voy a poner así, así y así. Entonces, pregunta, a ver si ustedes lo conocen esta pregunta. ¿Cuántos colores mínimo yo requiero para pintar este grafo, siendo que estoy pintando cada nodo, de manera de que ningún color sea adyacente entre sí? ¿A qué me refiero con adyacente? Por ejemplo, si yo pinto este nodo de color rojo, este nodo no lo puedo pintar rojo, necesariamente tiene que estar con otro color, así que azul. Profe, Fíjese que como este con este no están conectados, entonces este puedo pintarlo también de color azul. Lo mismo pasa con este. Este no lo puedo pintar de color azul porque está conectado con un azul, así que puedo pintarlo de otro color, en particular con color rojo. Y hasta ahora necesito dos colores. Y fíjese que este nodo de acá tiene un pequeñísimo problema. El pequeñísimo problema es que no puedo pintarlo azul porque tiene esta conexión con el azul
Y no puedo pintarlo rojo porque está en esta conexión con el rojo. Por lo tanto, tengo que pintarlo de otro color, amarillo. Entonces, Pero profesor, hay uno azul con azul. Eh, Ahí. uy, sí, hice un azul con azul, que soy despistado. ¿Profe? Entonces, espéreme, deme un segundo antes de que pasemos a la siguiente pregunta, porque tengo que repintarlo porque me equivoqué. Entonces, este debería ser rojo. Lo pasé a borrar. Este debería ser rojo, ahí sí. Y este de acá arriba es azul. Ya, ahí sí. Entonces, ¿paso a la pregunta del chat o alguien me tiene otra pregunta? Ya, voy a pasar a responder la pregunta del chat. En el chat, Diego pregunta, ¿es este problema el mismo que el coloreo de mapas? La respuesta es, lo voy a hacer. Imagínense que tenemos un mapa. Voy a hacer el mapa de Sudamérica. O mejor, no, no puedo copiarlo. Tengo que hacerlo. ¿Qué tan malo soy en geografía? A ver, Sudamérica es como, no, no, es como así. ¿Pero por qué pasó eso? Como así, eh, algo así. Entonces, este es Chile, esto, no. Como que esto es Argentina, Uruguay. Paraguay está colinda con Argentina, ¿cierto? No me acuerdo. A lo mejor voy a ver un mapa. Dios mío. Sí, creo que Paraguay A o ver, Uruguay, no me acuerdo. Los dos. mapa Era que de conectado con Argentina. Sudamérica. ¿Por qué en realidad no mejor veo un mapa de Sudamérica en vez de andarlo? Aquí hay un mapa, ya, perfecto. Entonces voy a poner el mapa en grande. Esto es así. Ya, ahora sí, entonces lo voy a compartir en vez de andar dibujando tonterías, porque yo no soy muy bueno para dibujar de memoria. Así que voy a compartir. Acá está. El mapa de Sudamérica. Entonces, nosotros, voy a poner mi lápiz acá, caemos en el mismo problema. Entonces, quiero pintar, por ejemplo, si Chile se pinta de rojo, Argentina no puede pintarse de rojo, así que tiene que pintarse de azul. Puedo pintar entonces a Uruguay de rojo, puedo pintar a Paraguay de rojo, em, puedo pintar a Ecuador de rojo, y azul, veamos, azul, puedo pintar a Brasil de azul, puedo pintar, si pinto a Brasil de azul ya no puedo ocupar el azul en ninguno de los demás. Así que tengo que ocupar amarillo. Puedo pintar a Bolivia de amarillo, puedo En pintar a... realidad no se podría Brasil de azul. ¿Ah? Porque, Brasil no se sí, podría decir. Tiene cierto, ahí un hay una pequeña pequeño frontera, límite. hay una pequeña Sí. frontera. Entonces, tiene que necesariamente Brasil ser amarillo. ¡Ja! Coincide con el color de la bandera. Bueno, de la camiseta, no de la bandera, porque la bandera casi no tiene amarillo. Ya, ahí sí. Puro. Entonces, tenemos que Bolivia colinda con 1, 2, 3, 4, 5. Uf. Entonces voy a tener que ocupar otro color para Bolivia. Verde, porque justo coincide. Entonces, puedo pintar a Perú de azul. Puedo pintar a Perú de azul. Ah, Entonces, ¿qué más? Necesariamente Colombia tiene que ser verde. Y puedo pintar a Venezuela. Puedo pintarlo de azul. Y luego puedo pintar a, no sé si esta es Guayana, Surinam, no tengo idea, pero puedo hacer rojo, azul, rojo. Ahí está. Ahora, ese es el coloreo de mapas. Y yo hice el coloreo de grafos. ¿Son similares? La verdad es que sí. Yo puedo hacer un grafo que va a ser equivalente a este mapa. Entonces, si este es Chile, perdón, si este es Chile, este es Argentina,
Entonces, Chile tiene que estar conectado con Argentina en el grafo porque hay una frontera entre ambos. Si este es Perú, Perú tiene que estar conectado con Chile. Si este es Bolivia, Bolivia tiene que estar conectado con Perú, Chile tiene que estar conectado con Perú. Si este es Uruguay, Argentina está conectado con Uruguay, Argentina está conectado con Bolivia, y tengo que hacer a Paraguay, y Paraguay está Bolivia, Argentina, pero no con Uruguay. Si este es Brasil, Brasil colinda con Uruguay, colinda con Argentina, colinda con Paraguay, colinda con Bolivia, colinda con Perú, pero no colinda con Chile. Veamos, ¿qué me queda? Perú, Perú, Ecuador, Ecuador es Perú y Colombia, y no más. Entonces, etcétera, etcétera. Al final, el grafo representa la misma información que el coloreado de mapas. Son equivalentes, los dos problemas son, de hecho, exactamente iguales. ¿Ya? ¿Alguna duda, Ajá. alguna duda respecto a esto? ¿No? Nada. Entonces, ¿No? entonces, voy a generar una instancia de un grafo. De hecho, voy a poner el mismo grafo de antes. Este, sin colores. Sin colores, sin colores. Y voy a llamar a los nodos nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a demostrar, de hecho esto me estorba un poquito, así que lo voy a poner un poquito más para arriba. Ahí. Voy a demostrar que es posible transformar el problema de el 3 color es Cook reducible o Carb reducible a el problema de satisfacibilidad. Acuérdense que el problema de satisfacibilidad ya lo hemos visto varias veces, es de la fórmula booleana. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esta transformación sea factible? Como tenemos cuatro, 0, 1, 2, 3, 5, tenemos 5. Entonces, lo que puedo hacer es, vamos a usar una variable que se llama c de 0, 0, es verdad, si y solo si el nodo 0, mejor en vez de 0 lo voy a poner, no, sí 0 igual, se pinta del color 0. Entonces puedo tener, tengo C00, tengo C10, tengo C20, tengo C30 y tengo C40, tengo C01, C11, C21, C31, C41, etc. Luego, tengo que tener una afirmación que diga que cada nodo debe tener al menos un color. O sea, debo tener, por ejemplo, tengo C00 o C01 o C02. Y dependiendo de cuántos colores posea, pero puedo poner, por ejemplo, tantos colores como nodos tenga. C03 o C04. Ya, esta cláusula, que está separada por O, nos indica que
el nodo 0 tiene que tener al menos un color. ¿Por qué? Porque si todas estas son falsas, o sea, el nodo 0 no es de color 0, por ejemplo, los colores pueden ser rojo, azul, amarillo, verde y fucsia, ya. Entonces, indicaría que el nodo no está pintado ni de rojo, ni de azul, ni de amarillo, ni de verde, ni de fucsia. Así que al menos uno de estos tiene que ser verdadero. Luego tenemos que tener otra cláusula que indique que cada nodo debe tener solo un color. Eso sería, entonces, por ejemplo, si C00 es verdad, entonces C01 y C02 y C03 y C04 tienen que ser falsos, o sea, not, 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 not. Ahí tengo una cláusula que indica que si el C está pintado de un color, el nodo 0, entonces no está pintado de ninguno de los otros. Y obviamente tengo que hacer una de estas por cada uno. O sea, si tengo C00, tengo que tener C01 implica que not C00 y not C02, etcétera, etcétera. Y finalmente, tengo que indicar que si dos nodos están conectados, no pueden tener el mismo color. O sea, por ejemplo, como el nodo 0 y el nodo 1 están los dos pintados, entonces tengo que poner que si tengo C0 está pintado con el color 0, entonces C1 no puede estar pintado con el color 0. Entonces, poniendo todas estas cláusulas separadas por por is, eso quiere decir que se tienen que cumplir todas, entonces estos dos problemas son equivalentes. ¿Por qué? Porque si me falta el 3 color, al 3 color. Ah, de hecho, perdón, me equivoqué. Como es 3 color nomás, entonces necesito 3 colores. Entonces es 0, 1, 02, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Con eso me basta. Entonces, como me bastan 3 colores, estos están de más. Y listo. Ya, ahí sí. Ahí sí. Solamente necesito 3 colores, porque si no se puede pintar con 3 colores, entonces la fórmula es insatisfacible. Claro. Entonces, solo son 3 colores. Sí, claro. Por lo tanto, si el grafo se puede pintar por solo 3 colores, entonces todas estas fórmulas en I permiten una asignación verdadera. En caso contrario, no. ¿Por qué es una reducción Cook o Karp? Es porque la cantidad de fórmulas que creo son polinomiales. Ejemplo, se crea una fórmula tamaño 3, digo, una cláusula de tamaño 3 por cada nodo. O sea, tengo 3 veces la cantidad de nodos, más. Luego se queda una, 2 y 3 cláusulas, porque tengo 3 colores, 3 cláusulas más, por la cantidad de nodos, por la cantidad de... no, estoy diciendo la cantidad de cláusulas, no la cantidad de variables, perdón. Ya, entonces, esta cláusula de acá es una por cada nodo. Estas son 3 por nodo, estas de acá. Y estas de acá es una cláusula o 2 cláusulas en realidad. Sí, son 2 cláusulas porque tengo que poner, si el color está pintado 00, entonces no está pintado el 10,
Y al revés, tengo que hacerla para los dos lados, porque esto es un grafo bidireccional. Así que 2 cláusulas por cada arista. Y esto sería el tamaño de la cantidad de cláusulas. Y como por cada cláusula tengo a lo más 3 elementos, entonces la cantidad de variables es 3 veces esto de acá. Así que la transformación es polinomial. ¿Alguna duda? Que recuerdo haber pasado esto alguna vez y me acuerdo que la cantidad máxima de colores que podía satisfacer a todo eran 4, creo. Que en este caso, porque hay menos grafos que están con menos fronteras, 3 sí, 3 satisfizo. Sí, con Pero 3, creo sí, que claro. lo correcto, no lo correcto, sino que en el caso general, creo que son 4. O sea, usted dice, dado cualquier grafo, solo necesito 4 colores. Si es que sigue la misma estructura que que el problema de la frontera de los mapas. Con Me 4 parece colores mucho debería ser que capaz. es que el problema de los mapas, efectivamente, bueno, eso tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Esto es traducción, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga algún Sí, problema con esta entendí. traducción? ¿No? Ya. Entonces, vamos a lo que dice su compañero. Hay una diferencia pequeña, técnica, entre el coloreado de mapas y el coloreado de grafos. Fíjese. Ya, ahí tengo un grafo. Vamos a tratar de pintarlo. Este es azul. ¿Puedo pintar algún otro nodo con color azul? No, están No, pues todos porque conectados. están todos conectados con todos. Bajo la misma lógica, si pinto este de rojo, ningún otro se puede pintar de rojo. Bajo la misma lógica, amarillo, verde, fucsia. Ahí tengo un grafo que tuve que ocupar 5 colores. No se puede menos. ¿Ya? Así que la afirmación basta con 4 colores para pintar cualquier grafo es falsa. Sin embargo, tengo un nodo. Y ese nodo lo quiero conectar con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo 5 nodos. Entonces, si quiero que no necesitar 5 colores, sino 4, tengo que conectar todos los nodos entre sí. Así que este tiene que estar conectado con este y con este. Luego, este nodo tiene que estar conectado con todos, así que tengo que conectarlo con este y no hay forma de conectar este y este nodo. Eso se llama grafo planar. Un grafo planar y un mapa son equivalentes en términos de abstracción, dado que una conexión entre dos nodos representa una frontera entre dos figuras geométricas. Para grafos planares basta 4 colores. Comprendo. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque un grafo planar, lo que pasa es que esto está prohibido, porque no pueden superponerse conexiones. Pero, como les dije, ese es otro cuento. Ujú. Ya.
Entonces, ya que pasamos todo esto de de las reducciones, entonces vamos a hablar de lo último del curso, que déjenme buscarlo. No, no es esto. Pu, pu. Ya, esto. Me parece que esto no lo no lo pasamos la clase de ayer. Ya. Entonces, tenemos esta reducción Cook, ¿cierto? Y tenemos que podemos establecer conjuntos cerrados, dado esta clasificación, este orden, con conjuntos de equivalencia. Entonces, si un problema A en un conjunto de complejidad C se puede reducir sin abandonar la complejidad a otro B, se dice que B es cejar. ¿Por qué? Porque es el más difícil del conjunto. Entonces es hard de difícil, pero lamentablemente en español se traduce a dureza. No me pregunten por qué. Entonces, en la mayoría de los conjuntos, basta con hacer una reducción CARP o Cook. Sin embargo, para el conjunto NL se ocupa la reducción logarítmica. Entonces, por ejemplo, si tenemos que, todo problema polinomial se puede reducir a, o sea, para todo P, problema en P mayúscula, el conjunto. Si P es Cook reducible a un problema B, a B se le denomina un problema P-hard. ¿Ya? Y se le denomina a un problema como completo si es duro, o sea, si es hard, y además pertenece al conjunto. O sea, si B pertenece a P y para todo problema P minúscula en el grupo P mayúscula se tiene que P es reducible en Cook al problema B, entonces a B se le llama P completo. Entonces, los problemas completos son aquellos problemas que son como los representantes del conjunto entero, de la clase de complejidad. ¿Por qué? Porque cualquier otro se reduce a él. Entonces, si usted resuelve el problema completo, usted resuelve todos los problemas del conjunto. Porque existe una transformación. Entonces, simplemente si tiene otro problema, lo transforma al problema que usted sabe resolver, resuelve el problema que usted sabe resolver y ya resolvió el problema original. Oh, Entonces, recordemos el problema del $1.000.000. estaba preguntando lo mismo aquí, si dan $1.000.000 por resolver esto. Recordemos el problema del $1.000.000. Si es que usted
quiere saber si P y NP son iguales. Entonces, basta que usted resuelva un problema que es NP completo en tiempo polinomial y listo. Se acabó. ¿Por qué? Porque si resuelve un problema NP completo, entonces resolvió todos los problemas NP. Entonces, ¿hay problemas que son NP completos? La respuesta es sí. Pero la pregunta es, ¿cuáles? Entonces, al principio no había ningún otro NP completo para poder saberlo, porque si usted, voy a pausar acá, si usted, por ejemplo, si usted tiene que C, el problema C, es NP completo, y el problema A es tal que A en NP, obviamente, es tal que C lo podemos reducir en Cook a A, entonces A es NP completo. ¿Por qué? Porque si C en su definición dice que para todo problema P en P, entonces P se reduce en Cook a C. Pero tenemos esto. Entonces, con esto y esto aplicamos lo que se denomina la transitividad y tenemos que para todo P se reduce en Cook a A. Claro, porque si todo problema se reduce a C y C se reduce a A, entonces ocupo la reducción, esta reducción, supongamos F, y esta reducción F', y aplico F de F', y es la reducción que necesito para acá. ¿Se entiende? Em, Seré sincero, no lo entendí. Ya, a ver, ¿Qué era C menor que P? eso Ahí lo vimos en clase me... pasada, ¿no? Sí, pero... ¿O no? Ah, Reducción Cook. Si sí, sí, tenemos sí, sí. A, Uno que era. P, B, esto es que A se reduce en Cook a B. Lo vimos en la clase pasada. Sí, 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 ya. ¿Sí? Eso quiere decir que existe una transformación en tiempo polinomial que convierte la entrada del problema A en entrada del problema B, tal que si el problema A, si una entrada pertenece al problema A, aplicar la función en la entrada pertenece al problema B. Lo que hicimos al principio de la clase con el coloreado junto con el SAT. Teníamos un grafo, entonces el grafo lo transformamos en una fórmula booleana en tiempo polinomial. Así que, si el grafo es 3 coloreado, la fórmula booleana es satisfacible. Eso es una reducción Cook. ¿Ya? Sí, profe, ahí me enchufé. Ya. Entonces, lo que digo yo es que existen problemas que todos los otros problemas de un conjunto se pueden reducir a él. Y este sería reducir en términos de Cook. Y eso significa que el problema es el más difícil del conjunto. Y quiero ver un ejemplo. Voy a ver un ejemplo. El problema de satisfacibilidad, que hemos hablado mucho de él y hemos trabajado mucho con él, reducimos muchas cosas a él, es efectivamente NP completo. ¿Cómo puedo demostrar que un problema es NP completo si no conozco ningún otro problema que sea NP completo? Lo primero que tenemos que demostrar es que SAT es un problema que es NP. Recuerden, ¿qué significa NP? NP significa que existe una máquina o un software no determinista que lo resuelva en tiempo polinomial, lo que es equivalente a decir que el problema es verificable en tiempo polinomial. ¿Qué significa verificable? Significa que si yo paso
la verificación del problema, o sea, para el SAT sería la respuesta, el output, la asignación de verdad de la fórmula, ¿cuánto me demoro yo en comprobar que la fórmula da verdad dada la asignación? Supongamos que tenemos una fórmula, no sé, x1 o x2 o no x3 y x1 o no x2 o x3 y x4 o, eh, o no x5, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos, supongamos que son 5 variables, x1, x2, x3, x4 y x5, y tenemos una asignación, por ejemplo, true, true, false, false, false. ¿Cuánto me demoro yo en saber si esta asignación es correcta o no? Lo que hago es, hago un ciclo for sobre la fórmula, veo la variable, veo su valor, y digo, ah, ya, tengo puros O, así que esto ya es true. Avanzo, 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 avanzo. Aquí tengo, este es X1. X1 es true. Ya, entonces esta partida es true. Sigo avanzando. X4, X4 es false, así que necesito otro valor. Avanzo. X5, X5, es false, el negado es true, así que esta cláusula es verdadera. En otras palabras, es for sobre la fórmula con un for anidado sobre las variables. O sea, es polinomial. Entonces, si lo verifico en tiempo polinomial, es NP. ¿Se entiende que entonces el SAT se verifica en tiempo polinomial? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entienda para volverlo a explicar? Ya, entonces, si eso se comprende, entonces vamos a pasar a la segunda parte, probar que SAT es efectivamente NP-hard. Y esta es la parte difícil, por lo tanto, vamos a hacer la pausa para reconectarnos y empiezo con la segunda parte, ¿ya? Así que por favor se me reconecta a esta misma parte, a esta misma sala. Ok. Buena foto. Falta una persona. Esperemos 2 minutos a que se conecte. Si no se conecta, empezamos nomás. Por favor, no me haga esto de, profesor, entendí y resulta que no entendió, ¿ya? Porque yo sigo avanzando y mientras, o sea, tenemos tiempo para volver a explicar 3, 4 o 5 veces lo mismo. Existe el tiempo. Por lo tanto, si hay algo que no comprende, no diga, profe, lo entendí, para después revisarlo en la grabación. Dígalo nomás, la idea es que comprendan, porque si me han dicho que han comprendido la mayoría de las cosas y cuando les pregunto sobre la materia no han sido capaces de responderme de manera satisfactoria en general, algunos en realidad, entonces lo más probable es que la mayoría del tiempo me hayan mentido. Con ninguna mala intención, obviamente, simplemente para no interrumpir la clase. Así que, por favor, si hay algo que no comprendan, pregúntenlo. Entonces, profe, ¿podría volver a explicar lo último? Ya, a ver.
antes de poder pasar a la parte final, voy a volver a explicar en qué estamos. Entonces, recordemos, estamos trabajando con clases de complejidad. ¿Hay alguien que no se acuerde lo que es una clase de complejidad? Ya, todos entonces saben lo que es una clase de complejidad. Entonces, si yo tengo un problema que pertenece a una clase de complejidad, la forma de corroborarlo es efectivamente resolver el problema y ver cuánto me demoro, porque la clase de o cuánto espacio ocupo. Pero muchas veces eso puede ser engorroso y requerirá ciertas cosas. Entonces, queremos una manera de estandarizar. Y para esa estandarización, nosotros trabajamos lo que es la reducción Cook. Recordemos, si tenemos un problema A, recordemos que un problema se define como las W, que son entradas al problema, tal que existe una software que voy a llamar M de W responde true y M resuelve A. En otras palabras, un problema puede definirse a través de un autómata, software, máquina, y la máquina va a aceptar o rechazar entradas. Entonces, esta entrada, input, pertenece o no pertenece al problema. Por ejemplo, para el problema del tres color, que es el problema que ustedes parece que pueden ser más familiares, la entrada es un grafo. Entonces, si el grafo admite un coloreado de tamaño 3, el grafo es aceptado, pertenece al lenguaje del 3 color, y si el grafo no admite un 3 coloreado, entonces no pertenece al lenguaje, o sea, no es aceptado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, los problemas se definen a través de lenguajes. Eso es lo que quiero expresar. Entonces, si yo tengo un problema A, se dice que un problema A, esto es repaso, acuérdense, se reduce en Cook o en CARP a un problema B, y este es el símbolo de reducción, y está hecho a propósito, porque significa que A no es más difícil que B, si, uno, tenemos la entrada W al problema A, y tenemos una función f que se resuelve en tiempo polinomial, tal que f, tal que si w pertenece al problema A, si y solo si f de w pertenece al problema B. Eso significa reducción Cook o reducción CARP. Existe una función en tiempo polinomial que transforma el problema A en el problema B. Ejemplo, el ejemplo que vimos al principio de la clase. Teníamos un grafo, que el grafo puede o no puede pertenecer al problema de tres color. Entonces, en vez de resolver el problema del tres color, lo transformo al problema de satisfacibilidad. Transformo el problema de un grafo a fórmula booleana.
Entonces, la fórmula booleana que hice es satisfacible, con todas las condiciones que puse, va a implicar que el grafo admite un 3 color. Entonces, pregunta, ahora que tenemos esto claro, ¿usted entendió el problema del principio de la clase? ¿La demostración, la reducción que hice? Sí, ¿Sí? hizo una transformación, lo Es llevó a una otro lenguaje y prácticamente lo resolvió de otra manera. Exacto. Esto es lo que se denomina resolver A ocupando a B como oráculo. En otras palabras, no necesito saber resolver A. No solamente me basta transformar A en el problema B y resolver el problema B. Por eso es que se dice que B es más difícil, es hard. Y ahí es donde viene eh, ahí es donde viene el término hard. Entonces, si tenemos una clase de complejidad, vamos a llamar esta clase de complejidad C, porque no quiero decir una clase de complejidad, porque recuerde que tenemos muchas, tenemos NL, tenemos P, NP, XSpace, XTime, etc. Entonces, si tenemos una clase de complejidad P, digo C, tal que para todo problema C minúscula que pertenece al problema C minúscula se puede reducir en Cook o en CARP a un problema a veces D, se dice que D es C hard. ¿Por qué? Porque D es más difícil que todos los problemas en la clase C. ¿Estamos? ¿Sí o no? Lo último, D es más fácil que cualquier problema de la clase C. D es más difícil. Mire, fíjese el símbolo. Guiémonos por el símbolo. El símbolo por algo es mayor o igual, o menor o igual en este caso. C D es más difícil. menor o igual, sub P, que el problema D. Por lo tanto, D es más grande, es más difícil. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya, sí. Por eso es que esta definición se le llama que D es C hard, porque es más difícil que todos los problemas en C. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya. No. Entonces, adicionalmente, si D además es parte de C, o sea, está dentro de la clase de complejidad C, entonces, además a D se le denomina como C completo. Es un nombre nomás. ¿Cuál es la importancia de ser completo? Además de que el completo es muy rico, que eso es otra cosa. Me molesta que los europeos no sepan lo que es un completo, ni los norteamericanos. Ellos llegan y tienen el hot dog y esa weá. No sé si han probado alguna vez un hot dog, es muy malo. No tiene ni Sí, yo comí ojo. punto de comparación con el completo. Ya, volviendo a esto. La importancia de tener problemas completos es que ese problema resuelve toda la clase de complejidad. ¿Por qué? Porque es más difícil que todo el resto. En otras palabras, si yo puedo resolver el problema completo de manera rápida, entonces puedo resolver todos los problemas de la clase de complejidad de manera rápida. Ahora, ojo, esto es cierto, esto que escribí es cierto, si y solo si C es una clase de complejidad, comillas, alta. ¿Por qué? Porque la reducción polinomial me sirve solo si C se resuelve en tiempo polinomial o más. Porque si en la clase de complejidad C es muy baja, muy chiquitita, por ejemplo, NL, el no determinista en tiempo logarítmico, o no determinista en espacio logarítmico, perdón, cualquiera de los dos, entonces no me basta una reducción Cook, tendría que hacer una reducción logarítmica.
¿Cuál es la diferencia entre reducción Cook y logarítmica? Es que la función f, en vez de pertenecer a la clase, resolverse en tiempo polinomial, se tiene que resolver en espacio logarítmico, ¿ya? Pero eso es otro cuento, casi nadie trabaja en NL. Así que por eso es que lo definí con la reducción Cook, porque es el que más se ocupa, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces, la gran utilidad que se le da a los problemas completos es la clase NP, porque no tenemos idea cómo resolver un problema en NP más rápido que super exponencial, digo, perdón, super polinomial. Pero tampoco está demostrado que los problemas NP se puedan o no se puedan resolver en un tiempo menor al super polinomial. Por lo tanto, si un problema que usted conoce es NP completo y usted tiene un algoritmo que resuelve el problema en tiempo polinomial, da lo mismo el grado del polinomio, ¿ah? Puede ser el grado de polinomio n elevado a 10 y va a servir, n elevado a 100 y va a servir. Si usted tiene que se resuelve en tiempo polinomial, usted ganó $1.000.000. Y hay mucha gente que ha dedicado su vida a resolver problemas, un problema computacional. El vendedor viajero, el problema del clique, el problema del coloreado, el problema de satisfacibilidad, cualquiera de ellos. Hay gente que se especializa en resolver un problema y toda su vida optimiza el problema. Hay mucha gente que, de acuerdo, no ha demostrado que P es igual a NP o es distinto a NP, pero sí ha demostrado que existen cierto conjunto de problemas, de subproblemas, que sí se resuelven en tiempo polinomial. Por ejemplo, si, no sé, pues, si un mapa cumple ciertas características, entonces el problema del vendedor viajero se puede resolver en tiempo polinomial. Ese tipo de cosas. Ahora, también existe lo contrario. Si usted puede demostrar que dado un problema NP completo es imposible resolverlo en tiempo polinomial, también demuestra que P y NP son distintos. También puede entrar al juego, pero demuestra lo contrario. Y eso también le implica $1.000.000 a usted. Entonces, volvamos. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Entonces, Sí. ahora sí, continuemos. El problema de satisfacibilidad es el problema clásico de los NP. Y tan clásico es que es NP completo. Pero para probar que es NP completo tenemos que probar dos cosas. Uno, que es NP, y dos, que es NP-hard. Entonces, para probar que es NP, o sea, se resuelve en tiempo polinomial en un sistema no determinista, basta con saber que se puede verificar en tiempo polinomial determinista. Y eso ya se los dije, es relativamente obvio. Si usted tiene una fórmula y tiene la asignación de verdad, usted pone la asignación de verdad de la fórmula y comprueba. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Mm. ¿Seguro? Profe, ¿puede volver a explicarlo mejor? Solo esto, ¿cierto? Lo de atrás ya lo entendieron. Sí, sí. Ya, ya. Ok. Entonces, ¿saben lo que es el problema SAT? ¿Se acuerdan de lo que es el problema SAT? ¿Sí o no? Necesito la Em, respuesta. Si la respuesta es a medias, dígame que no. no.
Ya, no, ok. El problema SAT es muy simple en realidad. ¿Conocen fórmulas booleanas? Fórmulas booleanas, sí. Una fórmula booleana. Una fórmula booleana es simplemente variables conectadas con conectores booleanos, como o, y, entonces, sí, solo sí o exclusivo. ¿Saben lo que es Um, eso, cierto? sí. Sí, ya, perfecto. Ah, sí. Perfecto. Entonces, el problema de satisfacilidad trata de, si usted tiene una fórmula booleana, la pregunta es, ¿puede usted tener una asignación de verdad a las variables tal que la fórmula dé verdadero? Ejemplo muy corto y simple. Si tengo P o Q, obviamente P o Q puede dar verdadero si P es true y Q es false, por ejemplo. Eso usted sabe que por tabla de verdad daría true, ¿cierto? Claro, claro. Claro. Pero si tiene cosas como P y no P, entonces da lo mismo la asignación de verdad, eso siempre da falso, ¿cierto? Claro. Porque tenemos P, tenemos no P, y tenemos entonces el valor de la fórmula F. No, de la fórmula voy a llamarla eso. Entonces, si P es true, entonces no P es false. Y verdadero y falso es falso. Si P es falso, no P es true. Y falso y verdadero es falso. Entonces, esa fórmula booleana es insatisfacible. No se puede satisfacer. Eso es lo que ella dijo. Entonces, obviamente, les Uh, di ejemplos muy cortos, pero hay fórmulas booleanas que tienen 100 variables, 200 variables, 300 variables, y ver si es una fórmula contradictoria, o sea, que no puede ser verdad, se vuelve engorroso. Por lo tanto, el problema de satisfacibilidad no es algo directamente fácil de resolver, pero es fácil de verificar. ¿Por qué es fácil de verificar? Porque si usted tiene su fórmula y tiene su asignación de verdad, simplemente recorre la fórmula y cambia cada variable por su valor de verdad y luego resuelve una fórmula matemática. Y eso se puede hacer en tiempo polinomial, ¿cierto? mm, Sí. mm, ¿Sí o no? sí. Sí. ¿Hay alguien que ¿Eh? tenga alguna duda para que lo tenga que aclarar? ¿O está claro? ¿Está claro entonces? Sí. Ya, No sé si perfecto, concuerdo. perfecto. Entonces, dado que está claro, o sea, el problema de satisfacilidad se puede corroborar en tiempo polinomial, es verificable en tiempo polinomial, vamos a resolver la segunda parte, la parte difícil. SAT es NP-hard. Entonces, ¿qué significa ser NP-hard? Recordemos, eh, si, si SAT es NP-hard, eso es equivalente a que para todo problema C en NP, se tiene que C es Cook o Karp reducible al SAT. Entonces, este es el problema. Para todo... Chuta, ¿qué pasó ahí? Este es el problema. Para todo problema en NP. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos representar todo problema en NP? Entonces, ahí entra la definición de máquina de Turing. ¿Se acuerdan lo que es básicamente una máquina de Turing? Sí. Sí, con eso me basta. Entonces, una Sí. máquina de Turing no determinista, o sea que dada una condición, puede tomar más de una decisión.
Una máquina de Turing no determinista tiene que resolver un problema en tiempo polinomial, entonces ese problema es NP, porque esa es la definición de NP. Existe un software o máquina que resuelve el problema en tiempo polinomial y esa máquina o software es no determinista. Entonces, con eso yo me voy a agarrar para demostrar que un problema cualquiera, NP, se reduce al SAT. ¿Cómo lo hago? Voy a tomar el historial. ¿Qué es el historial de cómputo? Un historial de cómputo es el siguiente. Supóngase que aquí usted tiene una entrada al problema. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Esa es una entrada al problema. Y por lo tanto, además, tiene el cabezal. Entonces, después, usted tiene el cabezal se pudo haber movido a la derecha y haber cambiado un par de cosas, y luego el cabezal se puede haber movido a la izquierda, después a la derecha de nuevo y cambiar un par de cosas, etcétera, 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 hasta que usted llega a una configuración X1, X2, X3 con el cabezal en algún lado y necesariamente si la configuración es correcta, llega a un estado final. Entonces ese es un cómputo que hizo la máquina de Turing. ¿Ya? Ok. Ok. ¿De qué tamaño máximo? Uy, ¿por qué pasó eso? ¿De qué tamaño máximo es el ancho de la ventana de trabajo? No, voy a partir por otra pregunta más fácil en realidad. ¿Cuál es el tiempo de cómputo? Recuerden, este es un problema NP. ¿Cuál es el tiempo de cómputo? Si la entrada es N. La entrada es de tamaño N. ¿Cuál es el tiempo de cómputo? Si estoy resolviendo un problema que es NP. ¿Es exponencial en N? El No, sería logaritmo. n elevado a algo. Es N elevado a algo. Es N elevado a un K. Pero en particular, yo lo voy a expresar como P de N, un polinomio en N. Sí. Entonces, pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la ventana de trabajo? ¿Cuánta memoria ocupo para resolver el problema? Si el tiempo que me demoro Eh, es P de N, igual debería ser polinomial. es P de N. De hecho, es menor a P de N. ¿Por qué? Porque por cada paso, la máquina de Turing se mueve solo un espacio. Por lo tanto, si, por ejemplo, el tiempo de cómputo es 8000, la cantidad de celdas que yo he visto no puede ser superior a 8000. Si no, tendría que moverme más de un espacio por tiempo de cómputo. ¿Ya? Entonces, teniendo claro que el historial de cómputo es de tamaño P de n al cuadrado, o sea, del polinomio de n al cuadrado, y si yo elevo al cuadrado un polinomio sigo siendo polinomial, entonces la cantidad de variables, o sea, la cantidad de información que tengo acá, es polinomial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces sigamos avanzando. Uy, entonces, dado lo anterior, voy a establecer mis variables. ¿Por qué? Porque voy a traducir el historial de cómputo, lo voy a traducir a el problema de satisfacilidad. Así que primero necesito las variables booleanas. La variable t y jk. T y jk
va a ser verdadero en el caso en que el casillero iésimo de la cinta contiene el símbolo jésimo en el paso késimo de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que si el historial es así y tengo y las casillas están numeradas, tengo casilleros numerados y el tiempo numerado. Esto es 0, 1, 2, hasta PDN. Y tengo 0, tiempo 1, hasta PDN. Entonces, si esta es este es el casillero I, este es el paso K de cálculo, acá está el símbolo J, eso implica que T de IJK es verdadero. Si es que en el espacio I, tiempo K, aquí hay otra letra, por ejemplo, en vez de J está la letra A, entonces esto es falso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas variables tengo dado esta configuración? Tengo una variable por casillero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta PDN. Y luego, una de ellas por cada una por la cantidad de tiempo. O sea, si aquí tengo PDN, acá tengo PDN, acá tengo PDN, bla, 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 PDN. O sea, PDN por PDN. Y luego, por cada uno puedo tener la cantidad de variables, digo, de símbolos. O sea, la cantidad tengo el tamaño de los símbolos multiplicado PDN, multiplicado PDN. Ahora, como la cantidad de símbolos es estático, generalmente binario, entonces puedo decir que la cantidad de variables que tengo es del orden de PDN cuadrado, siendo PDN el polinomio de n. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora voy a tener h de ik. H de ik es verdadero si el cabezal de la máquina está posicionado en la casillero I en el paso K de cálculo. O sea, si en el paso I, en el paso K, el cabezal está aquí, es verdadero, si no, es falso. ¿Cuántas de esas tengo? De nuevo lo mismo, la cantidad de casilleros en el historial, PDN cuadrado. Y luego tengo Q de K. Es verdadero si la máquina está en el estado Q en el paso K de cálculo. Entonces, como tengo K pasos de cálculo y la cantidad de estados es siempre finita, entonces esto es orden de la cantidad de pasos, PDN. Uy, se me está acabando el tiempo. Bueno, ahora establezcamos las cláusulas. ¿Qué cosas debo cumplir para que el historial de cómputo sea correcto? Para que el historial de cómputo sea correcto, debo cumplir poquitas cosas. La entrada, el estado inicial debe estar en el paso de cálculo 0. La cabeza debe estar al inicio de la entrada. Tengo solamente un símbolo por casillero del historial. La cinta debe cambiar solamente en la posición del cabezal. Puedo tener solo un estado de cómputo por cada paso de cálculo. Puedo tener solo un cabezal por cada paso de cálculo. Esta fórmula, que es un poco más compleja, lo único que dice es la transición. O sea, si tengo el cabezal está en la misma posición del símbolo y está el Q correcto, entonces el cabezal se mueve a la derecha o a la izquierda dependiendo de la lista de instrucciones de la máquina de Turing. El estado se actualiza y además la posición,
el contenido del casillero puede cambiar. Y todo esto depende de la transición de la máquina de Turing original. Y además, el estado final debe estar al final. ¿Cuántas de estas tengo? El contenido inicial de la cinta, tengo una por el tamaño del input. Así que tengo a lo más PDN. Tengo un estado inicial, una posición de la cabeza, un estado final. Tengo tantas fórmulas como tengo que corroborar que la lista de instrucciones es estática, así que eso no cambia mucho. Entonces tengo que corroborar que por cada celda la instrucción se cumple, y eso es a lo más el tamaño de las celdas o casilleros. Eh, un cabezal y un estado por paso de cómputo, como tengo K pasos de cómputo, PDN pasos de cómputo, tengo PDN de ellos. Y en lo que respecta a un símbolo por casillero, y no hay cambio entre un casillero y otro, siempre que el cabezal no esté cerca, eso es una de ellos por cada casillero, y como tengo PDN cuadrado casilleros, es PDN cuadrado. Por lo tanto, si se cumplen todas estas condiciones, entonces el historial de cómputo es correcto. Si no, entonces el historial de cómputo es incorrecto. Si el historial de cómputo es correcto, significa que el problema original se resolvió. Por lo tanto, la fórmula es satisfacible. Por el contrario, si la fórmula no se puede satisfacer, entonces no existe historial de cómputo posible. Y ahí está la doble conexión. Eso es todo. Ese es el teorema de Cook. ¿Se entiende? Escuché y no escuché nada. Sí, se entiende. ¿Sí? En realidad, el teorema de Cook no es tan complicado de comprender. Lo complicado del teorema de Cook es cómo a Cook se le ocurrió. A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Entonces, ¿qué conjuntos completos y qué problemas completos conocemos? Está el conjunto P completo, donde está el problema de programación lineal, el problema del circuito booleano, usted sabe, un circuito tradicional eléctrico. Los NP completos, el problema SAT, el problema de la mochila, el problema del vendedor viajero, el problema del clic, el problema del color. Los P-space completos, la completitud de una expresión regular, me parece mucho que es. El problema de la palabra para una gramática libre de contexto. Ustedes no conocen las gramáticas libres de contexto, deberían conocerlas, pero no las conocen. Y bueno, refraseamos el problema del $1.000.000. En vez de P versus NP, ¿existe un algoritmo polinomial para resolver el SAT? Eso es todo. Esa es la pregunta. Y aquí hay un enlace, que si ustedes lo quieren visitar en la página, nos lleva a todos los intentos que se han realizado. Vamos a ir para allá a ver si lo conecta. Profe, ¿y el N Reinas qué es? El NReinas, Que yo tenía no me entendido que acuerdo. era NP completo. ¿Está viendo el navegador o no? No, no se ve. Ya, entonces voy a compartir el navegador. El navegador. Este es el navegador. Este es el navegador. Ya. Acá hay una página de P versus NP y aquí están todos los intentos que se han hecho. Ninguno ha funcionado. A ver. En Queen's problem is NP complete. Y en general, ¿por qué no funciona? En Queen's completion is NP complete. NP completo. A ver, el problema de poner 8 reinas en el cuadro. Ya. El problema de poner 8 reinas en el tablero de ajedrez
de manera de que ninguna otra reina se ataque entre sí, es un problema para resolver, como también por poner n reinas en un tablero de n por n. No es tan difícil. Sin embargo, si usted ya pone algunas reinas en el tablero y pregunta por la compleción del problema, o sea, dadas las posiciones, estas reinas en el tablero, este tablero admite una compleción de reinas, ese problema es NP completo. Ese problema. Ok. Sí, pues porque es un problema de restricciones. Es bien parecido al... no, claro, es un problema de restricciones. Porque es muy fácil poner n reinas en un tablero de n por n porque existen muchas opciones disponibles para que sea verdadero. Es un problema extremadamente simple. Por algo existe un algoritmo... eh, nosotros lo vimos en clase, pues es un algoritmo probabilístico que resuelve el problema en un tiempo excesivamente bajo. Sin embargo, saber si es que, dada un tablero gigante y poner unas reinas al azar en el tablero, si ese tablero es posible completar poniendo n reinas, ese problema es NP completo. Y la traducción es bastante simple. Usted puede hacer la traducción a SAT y le va a salir bien fácil. Si es que hay la columna y no es para nada difícil, porque tiene que poner, sabe que la posición, pone columnas, columna 1, 2, 3 hasta la n. Entonces, la columna I tiene que ser distinta a la columna J para IJ distintos. Luego tiene el valor de la columna I tiene que ser distinto al valor de la columna I más 1, porque puede estar en las diagonales. Y así va poniendo restricciones y todas esas con O y hace la reducción de las n reinas al problemas de satisfacilidad. De hecho, para demostrarlo se hace al revés. Probablemente acá esté no está la demostración, pero existe. Yo la podría hacer, pero nos queda menos de un minuto. Entonces, debería darles la recuperación. Me queda menos de un minuto. ¿Nos podemos volver a conectar? Sí. Sí. Solamente para dar el enunciado. Está bien. Ya creo que estamos todos. Sí, estamos todos. Estoy buscando. In a paper published in Journal Today. O sea, no les puedo pedir que me demuestren que el problema de las n reinas es NP completo porque ese es un paper de 2017, es muy nuevo. Podría pedirles que lo traten de entender, pero es un problema demasiado grande para hacer un recuperativo. Así que, el enunciado va a ser el siguiente. Necesito que me transformen el problema del clique
el problema del enclique, la reducción al problema del encolor. Muy simple. Extremadamente simple. Eso. Lo pueden hacer de Ok. dos si quieren. Es extremadamente simple. De hecho, está la demostración en internet por si la quieren buscar, lo más probable. Entonces tienen un grafo. ¿Saben lo que es un clique, cierto? No, profe, realmente no, ¿me lo podría explicar? Ustedes no pasaron teoría de grafo, parece. Lo pasé, pero fue hace mucho Eso, tiempo, la verdad. eso que ustedes No ven sé. ahí es un clique de tamaño 2. Ah, ya. Esto que ven acá es un clique de tamaño 3. Ya, 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 ya. Todos conectados, ¿o no? Esto es un clique de tamaño 4, etcétera, etcétera. Un clique es aquel conjunto, subconjunto de nodos donde todos están conectados con todos. Eso es un clique. Así que la traducción al color, me imagino que se dan cuenta que es directa, ¿no? Sí. Así de simple. Eso es todo. Obviamente tiene que... Profe, ajá. o sea, entendí lo que es un clique, pero no sé qué tiene que resolver el problema. Eso mismo estaba El pensando, ¿cuál es el enunciado. problema? Dado un grafo cualquiera, este grafo admite un n-clique, o sea, un clique de tamaño n. N es un número cualquiera, puede ser 3, 4, 5, 6, un número. Entonces, si quieren ser más estáticos, puede ponerlo como así. El 3 clique con el 3 color. Oh, acaba de mencionar aquí con el micrófono apagado de que se podrían ser puros cliques de tamaño 2. Es que el clique de tamaño 2 carece de gracia, digamos, ¿no? Entonces, claro, el problema de n clique es para n mayor que 3, porque, Porque si no, no tendría gracia. Cualquiera, claro, claro, un es igual nodo que el problema, aislado podría... es igual que el problema de satisfacibilidad. El problema de satisfacibilidad tiene gracia cuando las cláusulas son más de 2, porque con 2 cláusulas el problema es súper simple. O sea, 2 variables por cláusula. Así que sí, debería ser. Pues a ver, de hecho, voy a aprovechar de buscar, pues ya, no me va a mandar un carril, y ponga clique reduction to color. A ver qué sale en él. Natural clique to key color reduction. Está al tiro. Al tiro, en la primera página que busqué, al tiro está la reducción. This is clearly a reduction from clique to key color because they're both NP complete. In fact, I can construct bla bla bla. Lo que me pregunto es si hay una razonable reducción directa. Edit para bla 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 bla, edit, edit, edit. Respuestas. Dado un grafo y un número k, entonces usted puede saber si es que un grafo G contiene un k-clique, sea en el número de vértices y hace la demostración y está bien simplecita. Incluso la pueden buscar en internet, viste, sale al tiro. Entonces, por eso yo les digo, en vez de resolver el problema 3-3, resuelvan el problema general para K. Pero K es un número estático, pues no es que se admite un clique de cualquier tamaño, es admite un clique de tamaño K. Admite un clique de tamaño K. K puede ser igual 3, puede ser 10, puede ser 20. Pero la idea es que se demuestre en general, para todo K mayor o igual a 3. Obviamente, bueno, se entiende, ¿no? Entonces, como ven, como está más encima está en internet, así que tienen que simplemente, si es que no se les ocurre la reducción, que ya la reducción es muy obvia, pueden buscarlo en internet y entender la reducción que hace otra persona. La clave está en que ustedes me tienen que demostrar que es así, que la reducción está bien hecha.
Eso es todo. Háganlo de a dos, tienen una semana o 2 semanas, me da lo mismo, nosotros terminamos en septiembre, así que tienen de tener tiempo, puta que tienen tiempo. ¿Ya? Ok, profe. Ya, perfecto. Ya. Entonces nos vemos la otra semana. No se diga más entonces, nos vemos el jueves, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Oh,